en epidemiología de la Universidad del Rosario, docente universitario y además es especialista en el sistema de garantía de calidad. El doctor además se desempeña como consultor de empresas y entonces nos va a dar ahora la conferencia sobre fatiga laboral. Les recuerdo a todos los participantes, a todos los panelistas y a todos los asistentes que tendremos el foro de preguntas y respuestas, por eso no estamos haciendo preguntas para absolverlas inmediatamente se terminan las conferencias. Lo que vamos a hacer es el foro a las 7:45 de la noche. Vamos entonces con el doctor Luis Fernando. Adelante, doctor, bienvenido al Congreso. Por favor, abra su micrófono, doctor. Doctor Cantor, por favor, si puede abrir su micrófono, no le escuchamos. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, adelante. Ok, Adelante. bueno, doctor José David, muchas gracias, buenas noches para todos. Es un enorme agrado poder estar en la versión número 41 del Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. En esta ocasión, bajo la modalidad virtual, pero la idea es poder acompañarlos y poder seguir con el ejercicio que la sociedad ha hecho durante 75 años. He podido estar en la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo en 3 ocasiones y es maravilloso ver la evolución que esta situación de la pandemia nos ha llevado, pero hay cosas buenas también que vienen de esto. En esta ocasión me han invitado a conversar con respecto al tema de la fatiga laboral, diagnóstico y planes de acción. A ver, ok. Primero que todo, es importante saber qué es la fatiga. Y la fatiga se describe como un estado de deterioro físico o de rendimiento mental y disminución del estado de alerta. La fatiga resulta de un descanso y sueño insuficiente entre las actividades cotidianas, y aquí es muy importante mencionar que la fatiga es un proceso normal, es un proceso habitual, es un proceso fisiológico que ocurre y por ende debemos enfrentarla como tal, ¿no? No es una situación, yo he escuchado en ocasiones que la gente dice, oiga, pero es que ahora resulta que todos nacieron fatigados, todo el mundo está cansado y nadie, no es como en la antigua época, dicen algunos, en la cual la gente soporta tanto como era yo, dicen las personas. La fatiga es un estado fisiológico y es un estado normal del cuerpo humano. Y la fatiga es el resultado de una variedad de factores, unos relacionados con el trabajo y otros no relacionados con el trabajo. Y principalmente relacionados con el trabajo tienen que ver con la agenda misma de trabajo y el tipo de tareas y los riesgos que se encuentran en el sitio de trabajo. Y aquí es importante mencionar que cuando hablamos de los riesgos del sitio de trabajo, hacemos mención específica a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es muy diferente realizar una tarea, una actividad laboral en un ambiente con una polución ambiental, con ruido, con temperaturas altas, a un ambiente donde estos factores de riesgo están controlados, ¿no? Pero también hay situaciones o factores no relacionados con el trabajo que hacen referencia a los ritmos naturales del cuerpo. Y al hablar de los ritmos naturales del cuerpo, estamos hablando del ritmo circadiano, al tiempo dedicado al sueño y a la hora del despertar, y aspectos o asuntos médicos, familiares y sociales. La interrelación de todos estos factores tiene que ver con la ocurrencia de la fatiga. ¿Y por qué la administración del riesgo de fatiga es importante? Pues aquí tenemos unas fotos de eventos desafortunados en los cuales las personas pueden haber estado bajo efectos de la fatiga y generalmente ocurren en situaciones en las cuales ponen en riesgo la vida de las personas. Imaginemos un equipo que puede estar transportando carga de 350 toneladas que puede atropellar o estrellarse contra otro equipo, o incluso cuando estamos viendo equipos de grandes dimensiones en las cuales el operador no se da cuenta de qué vehículos o qué situaciones están cerca, puede pasarles por encima y ocurrir pues situaciones muy complicadas, fatalidades generalmente.
¿Y a qué se pueden deber esos accidentes? Pues se ha visto cuando se hace el análisis de los accidentes, es a sueño insuficiente de operadores de los equipos, al sueño, al sitio inadecuado de descanso de esas personas, a dietas con alta carga de grasas, carbohidratos, a que cuando los operadores trabajan de noche y ojalá en situaciones en las cuales están después del almuerzo, por ejemplo, o en los momentos en que necesitan dormir, por ejemplo, en horas de la madrugada, cuando hay consumo de sustancias psicoactivas, y cuando estamos hablando de sustancias psicoactivas hacemos referencia a café, a licor, a drogas adictivas, a cigarrillo, etcétera, a hidratación insuficiente, al consumo de medicamentos que inducen el sueño y sobre todo no solo el consumo, sino el abuso, a condiciones y situaciones de estrés. El trabajar en soledad, el trabajo solo de las personas favorece la fatiga y favorece las condiciones de sueño adicionales. El hecho de operar equipos móviles en caminos largos, en caminos aburridos, operar equipos móviles también en largas distancias sin parar. Sí, para descansar hay como ciertas exigencias de cumplir tiempos, y las personas operan pues por largos turnos, sin cambiar, sin descansar, y el mismo cambio de los turnos de trabajo sin previo aviso, de manera que la persona pueda prepararse y acondicionarse para la situación y el turno que va a enfrentar. Hablábamos del ritmo circadiano, y el ritmo circadiano es algo que opera en ciclos de 24 horas, y esto va ligado directamente a la vida. El ritmo circadiano no podemos habitualmente, bajo las condiciones normales, cambiarlo. El ritmo circadiano forma parte del funcionamiento de los seres vivos, y es el que hace que las personas duerman cuando es oscuro, y no solamente las personas, la vida, la naturaleza, hace que la persona duerma cuando es oscuro y despierta cuando está claro. Y el ritmo circadiano va a controlar una serie de funciones corporales relacionadas con el sueño, con la digestión, con la producción de hormonas, con la temperatura corporal. Pero lo que llama la atención en esto es que cuando nos metimos en el tema de industrialización y sobre todo de producción y de actividades 24/7, resulta que en actividades en las cuales, en horarios en los cuales deberíamos estar descansando, porque además el ritmo circadiano nos lo pide y nos lo va manejando, estamos trabajando. Y cuando deberíamos estar trabajando, debemos estar durmiendo. Entonces, estas situaciones hacen que nos enfrentemos a un comportamiento del cuerpo diferente, y que nos pone en un riesgo especial. Bueno, perdón. Mm, Imagínense ustedes la situación en la que podemos estar, puede un trabajador, un operador de un equipo, estar viviendo cuando llega a las 7 de la mañana después de entregar su turno de trabajo, a tratar de conciliar el sueño en una región. Imaginémonos que en promedio tenga 34 a 36 grados centígrados, en unas condiciones de ventilación o no existencia, por ejemplo, de aire acondicionado, en donde la vida normal de su vivienda está funcionando el hogar, están cocinando, están haciendo aseo. Esa persona va a llegar a tratar de dormir en un horario en el que no debe dormir, porque el ritmo circadiano no se lo va a permitir, y en el cual la vida y en el funcionamiento habitual de su entorno no se lo va a permitir. Hay otro aspecto, y lo que estamos hablando aquí es que todo va muy ligado, cuando hablamos de fatiga va ligado con el tema de sueño. Y acá hay unos puntos importantes. La mayoría de las personas necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por día. Y hay un aspecto muy importante también, es que no es cierto que se necesite dormir menos a medida que se envejece. Hay gente que dice con orgullo, mire, yo ya tengo 40 años y por eso no necesito dormir tanto. Entonces, digamos que eso no es cierto, ¿no? Y hay un tema muy importante, y lo hemos vivido todos. Cuando uno duerme, cuando la persona duerme, esto hace una diferencia muy importante en su desempeño. He tenido, además, mire, hay una situación también, y es que el sueño adecuado es aquel que se hace sin interrupciones, que se hace de forma continua. Yo personalmente he tenido la experiencia, y seguramente muchos de ustedes también, que cuando uno va a abordar un vuelo, generalmente el vuelo de la mañana, que es el primero, que antes era a las 5:30, hoy en día creo que es a las 6:30 de la mañana, uno se debe levantar hacia las 3,
3:30 de la mañana para que lo recoja para arreglarse y que lo recoja el vehículo para llevarlo al aeropuerto. Y seguramente uno no se acuesta tendría que contar 8 horas antes. Es muy difícil uno acostarse a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y generalmente si se acuesta la persona a las 10, pues no tiene el tiempo adecuado para esto. Y al otro día, lógicamente, va a estar en unas condiciones no muy buenas de su desempeño laboral durante el día. Además, la gente dice, no, pero yo dormí un ratico en el taxi, dormí otro ratico en el avión, luego dormí otro ratico. Esos raticos no funcionan mucho. Lo que se necesita es un sueño continuo, sin interrupciones. Las consecuencias de la fatiga podemos nombrarlas unas de largo plazo y unas de corto plazo. Y las de corto plazo tienen más impacto a los temas de seguridad, mientras que las de largo plazo tienen impacto hacia los temas de salud principalmente. A corto plazo tenemos problemas en la disminución de la concentración, de la atención, de la falta de juicio, de la incapacidad para evaluar los problemas y sobre todo para la toma de decisiones. Se deteriora la capacidad de toma de decisiones. Hay una disminución de los tiempos de reacción y un cambio de humor de las personas. Y a largo plazo pueden presentarse enfermedades cardíacas, alteraciones gastrointestinales, trastornos de sueño, trastornos psicosociales, disfunción familiar, etcétera. Y la fatiga necesariamente, y se ha observado por múltiples estudios, que altera el desempeño y las habilidades mentales, las prolongaciones del tiempo de respuesta, la disminución de la precisión, los niveles más bajos de rendimiento, la capacidad de integrar la información se va disminuyendo, todo se vuelve pesado, difícil de realizar, una dificultad para comunicarse con los compañeros de trabajo. He tenido la oportunidad en observaciones que hemos hecho con el tema de fatiga en operadores de equipo pesado, que a veces las personas en horarios de la madrugada hablan y los otros no entienden qué es lo que le está tratando de decir porque no sabe transmitir, no puede transmitir la información, la capacidad de razonamiento lógico se deteriora, la atención se desvanece, existen fallas involuntarias que empiezan a ocurrir por alteraciones del sueño, pueden ocurrir lógicamente microsueños, se alargan los tiempos de reacción, no se acuerdan de las cosas, la capacidad de concentrarse también ocurre, se disminuye, pueden quedar dormidos en el trabajo si es que, y también pues pueden ocurrir momentos de microsueño y sobre todo crítico, existe un mayor riesgo de cometer un error, sobre todo para los temas de seguridad. La fatiga es tan peligrosa como el alcohol. En este cuadro y en esta gráfica de un estudio que publicó el doctor Dodson en el año 97, se comparó el desempeño de una persona, de un grupo de trabajadores frente al consumo de alcohol, comparando el consumo de alcohol con el tiempo que permanecían despiertos. Y se observó que esa atención empezó a disminuir después de las 15 horas, 16 horas de estar despierto, y hacia las 23 o 24 horas de permanecer despierto, el desempeño de ellos era muy parecido a si la persona tenía niveles elevados de concentraciones de alcohol en sangre. Entonces, es importante, este estudio nos permitió encontrar y observar o proponer que el hecho de conducir bajo condiciones de fatiga o sin haber dormido es como si estuviera conduciendo bajo estado de embriaguez. Entonces, es una situación muy importante. Igual, a medida que el ritmo circadiano y el curso del día va avanzando, el desempeño humano va disminuyendo y lo que se ha visto es que hacia las de la medianoche en adelante, como hacia las 6 de la mañana, el desempeño, el nivel de desempeño se va disminuyendo de una manera muy importante. La coordinación mano-ojo, los tiempos de reacción, las habilidades matemáticas, la capacidad de conducción o la capacidad de operar un avión. Estos son muchos estudios que que se han hecho, sobre todo en aviación, por los impactos que puede tener este tema y además de los posibles efectos relacionados con el jet lag.
los cambios de usos horarios, etcétera, tienen algún tipo de impacto importante en esto y digamos que es un sector donde se ha estudiado bastante la situación. La vida social y la vida familiar se impacta con el tema de fatiga y sobre todo en aquellos casos en los cuales los trabajadores son turno eterno. Muchas veces cuando regresan a la casa, el trabajador que permanece en turnos va a ser el extraño en el hogar, no conoce la dinámica familiar. Incluso estas personas se sienten socialmente aislados e incluso manifiestan que mientras ellos trabajan, los demás se divierten y ellos no tienen vida porque simplemente trabajan de noche y duermen de día. Está menos involucrado en su vida diaria, no conoce su hogar, a sus hijos, no está alineado con las cosas que necesitan y esto pone en mayor riesgo de conflictos familiares y de divorcio, ¿no? Y adicionalmente hay otra situación y es que las personas cuando regresan a su hogar tienen la tentación muy importante de desempeñar las actividades sociales o familiares en el tiempo en el que deberían estar durmiendo. Muchas veces también nos comentaban algunos trabajadores que cuando llegaban en el turno de amanecida a su casa o cuando regresaban, los estaban esperando con una cantidad de actividades domésticas, ir a pagar los servicios, ir a visitar a alguien, etcétera, etcétera, y no se daba el tiempo para dormir. Para poder detectar la fatiga se hace por medio de la identificación de signos y síntomas, ya sea porque el supervisor del trabajador pueda reportar una situación que está viendo en la persona o por medio del autorreporte que la persona misma haga. Alguna vez en alguna empresa me decía algún ingeniero, oiga, ¿y habrá algún equipo o alguna máquina como para detectar la fatiga? Pues señores, y le decía a él, el fatigómetro que usted quiere no existe. No existen manifestaciones físicas ni exámenes característicos de fatiga. No existe el fatigómetro. Y las manifestaciones de fatiga pueden variar de un individuo a otro. El programa de administración del riesgo de fatiga es un sistema de gestión que precisamente busca gestionar, administrar el riesgo de fatiga. Y el programa de administración del riesgo de fatiga tiene cuatro componentes importantes. El primero, el diagnóstico organizacional, el individual y del entorno. El segundo, la identificación del peligro. El tercero, la evaluación del riesgo. Y cuarto, las estrategias de intervención que pasan pues, por etapas de diseño, implementación, evaluación y mejoramiento. En general, los programas de administración de riesgo de fatiga, o como aparece aquí, que lo pueden encontrar en las búsquedas bibliográficas o en Internet, es el Fatigue Risk Management Program, el FRMP, parte desde una política y se define que las empresas deben establecer una política de administración del riesgo de fatiga, en las cuales es muy importante que exista un sistema de reporte efectivo. Aquí no se debe castigar cuando una persona reporta una condición de fatiga, igual que como cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no se debe castigar el reporte de una condición de riesgo para las personas. Y a través del proceso de recolección de la información, identificación de peligros y posteriormente de evaluación de riesgos y haciendo el proceso de administración de los riesgos, se puede manejar por medio de los indicadores, establecer el monitoreo al desempeño del programa, el manejo del cambio de las situaciones que puedan ocurrir. Un ejemplo muy importante es cuando se cambian los turnos de los trabajadores, cuando se cambian las localizaciones hacia donde deben ir, donde se cambian los sitios de descanso o de parada, donde se cambian las horas de inicio de la actividad laboral, etcétera. Esas son actividades que deben estar manejadas apropiadamente como parte de la gestión del cambio y el proceso de revisión, auditoría y ajustes que debe tener cualquier sistema de gestión. Esto se debe apoyar
en procesos de comunicación a través de la promoción y la retroalimentación a la información que las personas están suministrando y sobre todo del reporte de síntomas o de signos relacionados con fatiga y en un programa de formación en el cual las personas deben entender, no solamente los trabajadores, sino en general toda la organización debe entender de qué se trata el tema de fatiga. Como les digo, no se trata de que ahora la gente ya no aguanta como antes, sino y que la gente es más perezosa, sino que hay situaciones que la gente debe entender y una muy importante es que esto es un hecho fisiológico. Las personas tienen que dormir en algún momento y se van a dormir. Y esperemos que cuando se duerman no estén operando un equipo móvil de superficie, no estén haciendo un izaje de cargas o no estén dirigiendo o operando en una torre de control y dirigiendo el aterrizaje de un avión o operando una locomotora o conduciendo o operando o liderando el paso de un equipo, por ejemplo, en un puerto o una montacargas, etcétera. Esto es muy importante tener en cuenta y es que las personas tengan la confianza de poder hacer el reporte. Un primer paso, como lo habíamos dicho, del programa de administración del riesgo de fatiga es poder establecer el diagnóstico de los riesgos relacionados con fatiga. Y este diagnóstico primero, pues, debe buscar establecer cómo está el nivel de identificación del riesgo. Hay que revisar si se está haciendo la adecuada identificación del riesgo y el nivel de exposición al cual están los trabajadores en sus actividades laborales relacionadas con fatiga. Debe evaluar la madurez y sobre todo la eficacia de los procesos de administración del riesgo de fatiga, porque es que los sistemas de control que se implementan deben ser sometidos a una permanente evaluación de su eficacia. Y el diagnóstico, como lo habíamos dicho al comienzo, debe considerar aspectos individuales, pues los organizacionales y los del entorno. Cuando se identifican los peligros para la fatiga, deben considerarse factores contribuyentes y aquí hay uno muy importante que tiene que ver con la planeación y programación de las actividades y tiene que ver con los patrones de turno. Hay que revisar los turnos de noche consecutivos, la hora de inicio, la duración de los turnos y la rotación que tengan las personas de esos turnos. Es muy diferente pasar del turno de día al de tarde y al de noche y luego al descanso, a pasar al turno de noche y luego hacer descanso y luego pasar al de tarde. Eso tiene una secuencia apropiada y es tener importante en cuenta también el sentido de rotación del turno y los tiempos de viaje que las personas asumen para poder llegar de su casa al sitio de trabajo. Estos tiempos es muy importante tenerlos en cuenta porque depende también de las condiciones del vehículo de transporte. Hay personas que dicen, no, pues yo desde que me recogen, yo tardo 2 horas en llegar al sitio de trabajo, ahí yo me he hecho un sueñito y entonces 2 horas que ya dormí, más 3 que dormí más temprano, son 5. No, eso no se suma así. Entonces hay que tratar de tener en cuenta todos estos tiempos de traslado del sitio de vivienda hasta el sitio de trabajo. Y lógicamente, los factores también individuales y no individuales deben considerarse como parte de los factores contribuyentes, los factores del estilo de vida, de condiciones de la vivienda, de condiciones de salud y lógicamente el ritmo circadiano, porque no podemos olvidar cómo es el comportamiento que estamos, al cual se enfrentan los trabajadores en esto. Y hay otros factores que son factores agravantes, que tienen que ver directamente con las demandas físicas y mentales del trabajo. Como les he dicho, es muy diferente cuando se desempeñan trabajos en los cuales hay una alta exigencia, hay una supervisión importante y
el nivel de exigencia que tienen a trabajos en los cuales no lo tienen. Cuando, por ejemplo, tenemos que hacer levantamientos o manipulación de cargas en ambientes que son, por ejemplo, calurosos y nos exponemos a unos agentes de riesgo en los sitios de trabajo, material particulado, temperaturas elevadas o incluso para otros casos de bajas temperaturas, utilización de elementos de protección personal, temperatura ambiental elevada, el uso de casco, botas, protección respiratoria, protección visual, overoles, etcétera. Todo eso va agregando condiciones que pueden agravar una condición de riesgo, de un peligro para la fatiga. Como en cualquier sistema de gestión, como lo hemos dicho, el sistema de administración del riesgo de fatiga también debe evaluar el riesgo. Es decir, después de que hemos hecho la identificación de los peligros y de los factores relacionados, tenemos que entrar a evaluarlos. Y la evaluación de riesgo, generalmente lo que sugerimos es la aplicación de la misma metodología que utilizan las compañías para evaluar y valorar el riesgo adecuadamente. En esto no se diferencia mucho de lo que podemos considerar o lo que se habla en la GTC 45 y de los posibles impactos que pueda tener y se deben considerar como ello. Hay varios modelos y existen muchos modelos propuestos que pueden tenerse en cuenta para la evaluación del riesgo, pero en general se pueden aplicar los mismos que habitualmente se aplican en la evaluación de los peligros y de los riesgos, sobre todo en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante que este no tenga una calificación y una metodología diferente para la evaluación de los demás riesgos que estamos evaluando en seguridad y salud en el trabajo, porque entonces empezamos con diferencias conceptuales y diferencias que no nos permiten priorizar adecuadamente este riesgo frente a los demás. El cuarto punto tiene que ver con las estrategias de intervención. Y ya habíamos hablado que uno de los temas más importantes tiene que ver con el tema relacionado con el sueño. Fatiga igual sueño. Las estrategias de intervención son en dos niveles de defensa. Uno relacionado con el sueño y el otro relacionado con las alertas que se deben tener. En el nivel de defensa 1, se habla, el objetivo es tener el personal suficiente para poder cumplir con las actividades que están definidas para los trabajadores. Y allí lo que se busca tener es un balance personal con la carga de trabajo y es evaluar las horas extras, el desbalance del personal. Y hay otro nivel que tiene que ver con el nivel 2, la oportunidad de sueño suficiente, y tiene que tenerse en cuenta la organización de turnos, horas extras, modelos del riesgo de fatiga, y para ello se debe intervenir el sistema de turnos. El nivel de defensa 3, cuando el sueño, lo que se busca es un sueño obtenido suficiente y lo que se hace es entrenamiento a los trabajadores en temas de trastorno del sueño y se hace métricas a través de análisis de privación de sueño y la evaluación de estilos de vida. Y el nivel de defensa 4, que ya son sistemas de alerta, hace una evaluación de un ambiente de trabajo adecuado, del sitio de trabajo, sobre todo con el tema de los riesgos ocupacionales. Y lo que busca es tener ambientes de trabajo que no contribuyan a desarrollar fatiga, y hay que estar monitoreando cuáles pueden ser las que puedan estar relacionadas con esto. Y el nivel de defensa 5 ya es un nivel de defensa que ya es preimpacto, que se utilizan sistemas de alerta y básicamente lo que están alertando es cuando ya va a ocurrir el impacto, y son sistemas de tecnología que se utiliza de alertas para determinar cuando una persona no parpadea, cuando la persona está teniendo no mueve los ojos, o está bostezando, o está cabeceando. Entonces son sistemas de alerta que hay que estar monitoreando. Los controles de riesgo de fatiga también se aplican, en estos también se aplican los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, como ya lo hemos conocido desde el punto de vista de la salud ocupacional, y se debe establecer el modelo de control de los riesgos de fatiga, teniendo en cuenta que deben haber, sobre todo, las actividades que se desarrollen en el nivel 1, 2 y 3 para intervenir desde el nivel organizacional,
pasando por el nivel individual y los niveles de comportamiento. Los niveles 4 y 5 ya es cuando ocurren errores relacionados con fatiga, que pues aquí ya se aplican los sistemas de análisis del sistema de administración de seguridad y ya la ocurrencia de accidentes, que es el análisis de los incidentes relacionados con la fatiga. En el nivel organizacional, que básicamente busca la oportunidad del sueño, tenemos que hacer todo lo posible para que las personas logren el sueño que se necesitan, buscar que la habitación sea lo más adecuado posible para dormir, que se tengan unos buenos hábitos para el dormir. Claves importantes, el tema de evitar el consumo de cafeína, café, té, chocolate, bebidas colas, energizantes, sustancias psicoactivas. La persona tiene que estar hidratada a lo largo del día. Es necesario que se puedan hacer siestas máximo de 20 minutos para que la persona pueda reponerse y tener, retomar las actividades adecuadas, evitar el consumo de alimentos con harinas, grasas, azúcares. El nivel 2, el nivel individual, es el sueño obtenido. Oiga, ¿usted qué tanto durmió? Es necesario establecer una forma en la que el trabajador reporte sus condiciones de sueño o que el supervisor esté pendiente de cómo está esa situación y qué hacer con ese trabajador. Existen metodologías en las cuales las personas pueden determinar o autoevaluarse cómo está su situación de sueño y de acuerdo con el puntaje que obtengan, actuar. Igual para su supervisor, que también la puede aplicar. Existen aplicaciones o apps para los celulares también, en la cual se puede hacer el reporte y de acuerdo con esto calcula un nivel de riesgo. El nivel 3, que tiene que ver con que la persona reporte síntomas como tal, quedarse dormido, los párpados pesados, el bostezo, los cambios en el apetito, mareos, etcétera, el cometer errores, dificultades ya cognitivas, como les he nombrado, temas emocionales, por ejemplo, que esté irritable, sin motivación, letargo, que está por allá escondido. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ya los niveles 4 y 5, que es cuando ocurre el evento, es evitar que la persona, pues cuando ya va a ocurrir el evento, evitar que la persona trabaje solo. El trabajar solo es un riesgo muy importante y se debe trabajar en pares, se debe trabajar así sea con un radioteléfono que lo estén o con un walkie-talkie, con sistemas de comunicación, con una emisora, de manera que la persona se sienta acompañada y pueda tener interacción con otro individuo. Sistemas de doble chequeo para evitar que por errores cometidos cuando ya se están excediendo tiempos de trabajo, etcétera, o cuando hay condiciones de riesgo importantes para fatiga, asegurarse de no cometer errores y que hay una validación, las listas de chequeo, rotación de tareas, descansos adicionales que puedan tenerse durante la jornada. Es muy importante cuando hay actividades en turno nocturno que la persona tome descansos y haga otra actividad que lo despierten, que lo activen, que pueda tomar agua fría, que se pueda caminar, etcétera, para poder evitar complicaciones relacionadas con eso, ¿no? Y en el nivel 5, incrementar las tareas, evitar hacer las tareas más críticas en las horas del día y no hacerlas en las horas más críticas que son en la madrugada o en la noche, que a veces los dejamos para allá. En general, estos son los niveles de controles que se deben intervenir para tener en cuenta para evitar los impactos relacionados con la fatiga, que tienen que ver muchas veces con fatalidades o con eventos muy severos para la situación o la seguridad de las personas, ¿no? Doctor José David, me extendí creo que un par de minutos. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, por ahí vi unas preguntitas, aquí no alcancé a como a revisarlas todas. De pronto, mientras estuve hablando, algunas se pudo resolver, pero aquí estoy atento a alguna. Doctor, muchas gracias por la conferencia. Gracias también por haber permitido haber adelantado